La ley del karma universal, causa y efecto. La ley del karma es una ley cósmica, es decir, que excede los límites de nuestro sistema planetario y que tiene bajo su ámbito de aplicación a todos los seres, por lo menos del séptimo plano cósmico, dado que todos ellos están evolucionando y por tanto son aún imperfectos, y como tales cometen errores que ponen en funcionamiento la ley de consecuencia, que precisamente tiene por finalidad enseñarnos el correcto camino de retorno a la casa del Padre. Por eso, en nuestro servicio del templo, se nos dice que los señores del destino están por encima de todo error. La ley del karma. La ley del karma de acción y de reacción o de retribución, que de las tres maneras se llama, es la forma más justa y más fructífera para promover nuestra evolución. Cualquier otro medio no sería tan efectivo. Con el karma, el espíritu ve cuál es la causa de sufrimiento y aprende lo que es negativo para no repetirlo. Es, por otra parte, una ley que rige en toda la creación. Cada uno de nosotros somos responsables del cuerpo que tenemos, que no es sino una consecuencia o condensación de acciones del pasado. Es un simple vehículo vagamente apropiado del espíritu. Un vehículo en el verdadero sentido del término, ya que sirve para trasladar al espíritu una obra de artesanía cuyo artesano es el propio espíritu. Y su conducta, actitudes y moral, presentes como pasadas, se encuentran reflejadas en él. El karma no es, en modo alguno, fatalismo. Su acción depende de nosotros mismos. Cada hombre decide con entera libertad su propia gloria o su propia oscuridad, su premio o su castigo. Tampoco es azar. Al contrario, es el ejercicio de la libre voluntad, ya que quien inicia libremente una acción física, de deseos o mental, es responsable de sus consecuencias y afecto que antes o después revertirán a su autor. Como todo en el universo está entrelazado, mezclado y relacionado con todo lo demás, y no hay nada ni nadie que pueda existir aislado por sí mismo, necesariamente los demás se ven afectados, de un modo o de otro, y en mayor o menor grado, por las causas puestas en movimiento por cualquier individuo. Como los más próximos son los que se ven más y con más frecuencia influenciados, se producen en las familias, en los grupos, en los pueblos, determinadas afinidades y tendencias recíprocas que se autoalimentan y dan lugar a lo que se llama karma familiar de los pueblos o de las razas, y que afecta directa y especialmente a sus miembros. Tampoco en estos casos cabe decir que el karma castiga o premia porque su acción es totalmente aséptica y justa, formando parte de los mecanismos de la naturaleza y por tanto pudiendo remontarse a la causa primera, que es la armonía pura. Esto es verdaderamente consolador para el hombre, porque nos hace ver que no dependemos necesariamente de nadie, que cada uno puede forjar su destino y que realmente eso es lo que espera de él, puesto que puede elaborarlo favorable o no, manejando las energías de la naturaleza, poderosas y subyacentes a todo, actuando a su favor y convirtiéndose en colaborador de Dios, o actuando contra ellas y retrasando su propia evolución. San Pablo dice claramente que aquello que el hombre siembre, eso recogerá. Desde este punto de vista, la enfermedad es un mecanismo purificador. Sabemos que el espíritu, el yo superior, cuenta para evolucionar con sus vehículos inferiores, cuerpos físicos, etérico, de deseos y mental, que constituyen la personalidad, y que estos vehículos están dominados por el cuerpo de deseos, debido a la actuación de los luciferes, y que ha de dominar ese cuerpo de deseos y los hábitos perniciosos que ha adquirido para poder regir la propia personalidad y espiritualizar sus distintos componentes. Esa es la misión del karma, y esa es en otra escala la finalidad de la enfermedad, con los sufrimientos que produce y con lo que significa en la vida y el tiempo, y el incentivo para la reflexión y la meditación que proporciona. Hace que la personalidad recapacite y dé un paso adelante hacia su espiritualización. Y si quiere realmente curar la enfermedad y no sus síntomas, hay que buscar sus causas kármicas y cambiar el carácter del enfermo, su conducta física, emocional y mental.
La finalidad última, pues, de la enfermedad es la de proporcionar al enfermo una oportunidad de progresar en su evolución. Una causa puesta en movimiento solo puede ser neutralizada con su efecto. La causa principal de las enfermedades estriba en el egoísmo en todas sus vertientes: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Hace casi imposible al yo superior conectar con la personalidad. Como el problema radica en el cuerpo de deseos, es decir, el vehículo de las emociones, los sentimientos, los deseos y las pasiones, quien se deja llevar por ellos será más propenso a la enfermedad. Y quien, concienciado del funcionamiento oculto del hombre, les haga frente y las domine, y se forje un carácter fuerte y positivo, será inmune a ella. La ley de retribución actúa apenas cualquier ser autoconsciente en movimiento, cualquier energía, ya sea esta física, etérica, de deseos, mental o espiritual. Responde, por lo tanto, al ejercicio del libre albedrío por cualquier ser. Realmente, esta ley actúa solamente sobre el que ha de sufrir los efectos de la puesta en movimiento de cualquier clase y cantidad de energía. Esta ley existe desde la eternidad y en ella, porque es la eternidad misma. Y no puede decirse que obra porque es la acción misma. Sus efectos son inevitables, ya que las leyes cósmicas son parte de la voluntad divina. Karma en el budismo. La ley del karma es un ejemplo especial de la ley de causa y efecto que establece que nuestras acciones físicas, verbales y mentales son causas y nuestras experiencias sus efectos. La ley del karma enseña por qué cada individuo posee una disposición mental, una experiencia física y unas experiencias únicas. Estos son los efectos de las incontables acciones que cada uno ha realizado en el pasado. Puesto que no hay dos personas que hayan realizado las mismas acciones en vidas pasadas, nadie puede tener los mismos estados mentales, experiencias y apariencia física que otro. Cada ser posee su propio karma individual. Algunas personas disfrutan de buena salud y otras sufren enfermedades sin cesar. Unas tienen un físico atractivo y otras no. Algunas siempre están alegres y se conforman con poco, mientras que otras suelen estar de mal humor y nunca están satisfechas. Algunas personas entienden con facilidad el significado de las enseñanzas espirituales, pero otras los encuentran difíciles y oscuras. La palabra karma significa acción y se refiere principalmente a nuestras acciones físicas, verbales y mentales. Las acciones que efectuamos dejan huellas e impresiones en nuestra mente muy sutil que con el tiempo producen sus correspondientes resultados. Nuestra mente es comparable a un campo de siembra y las acciones que cometemos a las semillas que en él se plantan. Las acciones virtuosas son las semillas de nuestra felicidad futura y las perjudiciales las de nuestro sufrimiento. Estas semillas permanecen ocultas en nuestras mentes hasta que producen su efecto, cuando se reúnen las condiciones necesarias para su germinación. Además, desde que se realiza la acción original hasta que maduran sus consecuencias, pueden transcurrir varias vidas. Como resultado de nuestras acciones o karma, renacemos en este mundo impuro y contaminado y tenemos problemas y dificultades sin cesar. Nuestras acciones son impuras porque nuestra mente está contaminada por el veneno interno del aferramiento propio. Esta es la razón principal por la que experimentamos sufrimiento. Esto es producido por nuestras propias acciones o karma y no es un castigo impuesto por nadie. Sufrimos porque hemos cometido numerosas acciones perjudiciales en vidas pasadas. El origen de estas malas acciones son nuestras propias perturbaciones mentales, como el odio, el apego y la ignorancia del aferramiento propio. Cuando hayamos eliminado de nuestra mente el aferramiento propio y demás engaños, nuestras acciones serán puras. Como resultado de estas acciones, nuestras experiencias, nuestro mundo, cuerpo y disfrutes, y los seres que nos rodean, también serán puros. No quedará ni el menor rastro de sufrimiento, impureza ni dificultades. De esta manera encontraremos la verdadera felicidad en nuestra mente. Karma en el hinduismo.
La palabra karma literalmente significa acciones o hechos. Se refiere a nuestras buenas acciones que pueden llevar a un futuro bueno y beneficioso o nuestros malos actos que pueden llevar a un futuro doloroso. Tanto la palabra karma nos puede dirigir hacia el hinduismo. Es un concepto muy conocido en todas las religiones principales del mundo, solo definidas y seguidas de diferentes maneras. Todos conocemos la frase científica: a cada acción hay una igual y opuesta reacción. Karma y Bhagavad Gita. Bhagavad Gita categoriza karma como sigue: karma, lo que ayudará a nuestra alma para evolucionar. Según el hinduismo, karma es el resultado de nuestras acciones. Si tenemos una vida feliz y cómoda, se dice que es el resultado de nuestro buen karma de nuestras acciones pasadas. Del mismo modo, si nos enfrentamos a dificultades en la vida, se cree que somos responsables de nuestro pasado y de las malas acciones. Hinduismo cree que llevarnos adelante las acciones y hechos de nuestra vida a nuestra vida presente. Se cree que si una vida no es suficiente para pagar el karma negativo, entonces tendremos que reencarnar para el siguiente nacimiento. Karma en el cristianismo. El karma también está inserido en la doctrina cristiana, aunque no aparezca con este nombre. Basta con que sustituya la ley del karma por ley de reciprocidad, ley del retorno, ley de causa y efecto, ley de siembra o ley de la cosecha. Jesucristo anunció esa ley básica de la reciprocidad, que es la guardiana del orden en la creación de su Padre, con las siguientes palabras, transcritas por Pablo en su carta a los Gálatas. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El maestro volvió a mencionar la actuación de esa ley de la cosecha o ley del karma, cuando aprisionado por los soldados romanos, en aquella ocasión uno de los que estaban con él sacó una espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote, que acompañaba a la guarnición romana. La advertencia del maestro a ese respecto no podría ser más clara. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerá. No por otra razón, cuando algunos de sus oyentes comenzaron a comentar entre sí sobre los Galileos suplicados por Pilatos, él luego los cortó ásperamente, avisando que, si no se arrepintiesen, perecerían todos de la misma forma como los que habían sido muertos por el alcalde romano y los soterrados por la torre de Siloé. Con su aclaración sobre la ley de la reciprocidad, el Hijo de Dios no trajo nada de revolucionario, mas apenas enderezó lo que siempre existió desde el principio. Él mismo siempre hizo varias veces referencias a todo lo que está escrito, conforme se puede constatar en los evangelios de Mateo y Marcos. Su mensaje de amor no tenía el propósito de derribar las leyes del Antiguo Testamento, mas, al contrario, de aclarar lo que había permanecido correcto y lo que fue apenas moldeado y alterado por el raciocinio deformado. Él hizo eso para que esas leyes se tornasen una base sólida para la efectuación del amor de Dios. ¿Qué era el propósito? No penséis que he venido para derrogar la ley o los profetas. No he venido para derrogar, sino para cumplir. La ley a que Jesús se refiere ahí eran, pues, las disposiciones del Antiguo Testamento, que también ya traían bien nítidamente el concepto del karma o de reciprocidad, conforme puede ser constatado en los ejemplos que siguen. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramado. Como hiciste, así se hará contigo. Tu mal hecho se volteará sobre tu cabeza. Aquellos que cultivan la iniquidad y siembran la miseria son también los que las cosechan. Su maldad se vuelve contra él, sobre la cabeza le cae la propia violencia. El Señor me trató conforme a mi justicia, me retribuyó según la pureza de mis manos. La justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. El que persiste en la
justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. El que con diligencia busca el bien, se procura favor, pero el que busca el mal, éste le vendrá. Por el fruto de su boca cada cual se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverán a él. Quien siembra injusticia, recoge desgracia. El que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra, sobre él volverá. El justo es feliz, pues comerá el fruto de sus acciones. Infeliz es el malo, ay de él, pues será tratado según merecieron sus actos. Cambian a través de los siglos las formas como la ley del karma es expresada. Sin embargo, su contenido permanece para siempre inalterado. El destino de la criatura humana es formado por ella propia. Karma en el espiritismo. Dios nos dio libre albedrío a todos. Es decisión de cada cual decidir qué hacer en todos los órdenes de sus vidas. Y cada cual es responsable por sus acciones y hasta de todos los pensamientos en esta existencia, porque cada cual es responsable por sus acciones y hasta de todos los pensamientos en esta existencia, porque cada cual es responsable de determinar qué pasará con el espíritu encarnado cuando desencarna. Se irán acumulando los efectos de las acciones cometidas. A eso la mayoría se refiere como karma de vidas anteriores, aunque la palabra karma no aparece literalmente en la codificación. Se refiere a la ley de causa y efecto. Específicamente, el efecto de cada acción requiere una reacción, es decir, a todo lo que hemos hecho en el presente de la presente existencia, que se constituyen en faltas o buenas acciones. Todo efecto es lo que denomina como karma. Este término es conocido universalmente, pero el espiritismo lo considera simplemente como un efecto de nuestras acciones. Para el espiritismo, la ley de causa y efecto es lo más importante en el proceso de expiación de faltas cometidas en existencias anteriores. Somos responsables también de lo que ordenamos a otros hacer y que como consecuencia ocasionan algún mal a terceros. Según las leyes espirituales y también lo mencionado por Jesús en la Biblia, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos y nuestras acciones deben ser en moral, que no es otra cosa que todo lo que hagamos o pensemos sea de bien común, esbozado de la siguiente manera. No le hagas a nadie lo que no te gustaría te hicieran a ti. Si decides hacer algo que tú consideras está bien hecho, pero que lacera a otra persona, eso no es actuar en moral. Entonces todo lo que hacemos o pensamos se relaciona con esta realidad. No basta el decir que somos buenos, es necesario modificar nuestra conducta y que el resultado sea algo con algo bueno para ti y tus semejantes, y por consiguiente tus intenciones. Las intenciones están ocultas hasta el momento que ocasionan efecto o karma. El mal llamado karma, que ya sabemos que significa efecto, se nutre precisamente de todo lo que hacemos y pensamos. Si ocasionamos algún mal a alguien, entonces se convierte en faltas que manchan o ensucian nuestras almas inmortales y por consiguiente se necesita reencarnar para expiar o limpiar esas faltas cometidas en esta existencia junto a las faltas ya cometidas en vidas anteriores. Pero si comenzamos a comportarnos en moral, esto lo que hace es reducir el tiempo de nuestra expiación, reduce el tiempo de sufrimiento que han ocasionado nuestras faltas. No debemos olvidar que fuimos nosotros mismos los que decidimos venir a este plano o a esta existencia para limpiar o expiar nuestras almas inmortales, aunque no nos acordemos de ello. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el tema. Hasta la próxima y que Dios os bendiga.
La ley del karma universal, causa y efecto. La ley del karma es una ley cósmica, es decir, que excede los límites de nuestro sistema planetario y que tiene bajo su ámbito de aplicación a todos los seres, por lo menos del séptimo plano cósmico, dado que todos ellos están evolucionando y por tanto son aún imperfectos, y como tales cometen errores que ponen en funcionamiento la ley de consecuencia, que precisamente tiene por finalidad enseñarnos el correcto camino de retorno a la casa del Padre. Por eso, en nuestro servicio del templo, se nos dice que los señores del destino están por encima de todo error. La ley del karma. La ley del karma de acción y de reacción o de retribución, que de las tres maneras se llama, es la forma más justa y más fructífera para promover nuestra evolución. Cualquier otro medio no sería tan efectivo. Con el karma, el espíritu ve cuál es la causa de sufrimiento y aprende lo que es negativo para no repetirlo. Es, por otra parte, una ley que rige en toda la creación. Cada uno de nosotros somos responsables del cuerpo que tenemos, que no es sino una consecuencia o condensación de acciones del pasado. Es un simple vehículo vagamente apropiado del espíritu. Un vehículo en el verdadero sentido del término, ya que sirve para trasladar al espíritu una obra de artesanía cuyo artesano es el propio espíritu. Y su conducta, actitudes y moral, presentes como pasadas, se encuentran reflejadas en él. El karma no es, en modo alguno, fatalismo. Su acción depende de nosotros mismos. Cada hombre decide con entera libertad su propia gloria o su propia oscuridad, su premio o su castigo. Tampoco es azar. Al contrario, es el ejercicio de la libre voluntad, ya que quien inicia libremente una acción física, de deseos o mental, es responsable de sus consecuencias y afecto que antes o después revertirán a su autor. Como todo en el universo está entrelazado, mezclado y relacionado con todo lo demás, y no hay nada ni nadie que pueda existir aislado por sí mismo, necesariamente los demás se ven afectados, de un modo o de otro, y en mayor o menor grado, por las causas puestas en movimiento por cualquier individuo. Como los más próximos son los que se ven más y con más frecuencia influenciados, se producen en las familias, en los grupos, en los pueblos, determinadas afinidades y tendencias recíprocas que se autoalimentan y dan lugar a lo que se llama karma familiar de los pueblos o de las razas, y que afecta directa y especialmente a sus miembros. Tampoco en estos casos cabe decir que el karma castiga o premia porque su acción es totalmente aséptica y justa, formando parte de los mecanismos de la naturaleza y por tanto pudiendo remontarse a la causa primera, que es la armonía pura. Esto es verdaderamente consolador para el hombre, porque nos hace ver que no dependemos necesariamente de nadie, que cada uno puede forjar su destino y que realmente eso es lo que espera de él, puesto que puede elaborarlo favorable o no, manejando las energías de la naturaleza, poderosas y subyacentes a todo, actuando a su favor y convirtiéndose en colaborador de Dios, o actuando contra ellas y retrasando su propia evolución. San Pablo dice claramente que aquello que el hombre siembre, eso recogerá. Desde este punto de vista, la enfermedad es un mecanismo purificador. Sabemos que el espíritu, el yo superior, cuenta para evolucionar con sus vehículos inferiores, cuerpos físicos, etérico, de deseos y mental, que constituyen la personalidad, y que estos vehículos están dominados por el cuerpo de deseos, debido a la actuación de los luciferes, y que ha de dominar ese cuerpo de deseos y los hábitos perniciosos que ha adquirido para poder regir la propia personalidad y espiritualizar sus distintos componentes. Esa es la misión del karma, y esa es en otra escala la finalidad de la enfermedad, con los sufrimientos que produce y con lo que significa en la vida y el tiempo, y el incentivo para reflexión y la meditación que proporciona. Hace que la personalidad recapacite y dé un paso adelante hacia su espiritualización. Y si quiere realmente curar la enfermedad y no sus síntomas, hay que buscar sus causas kármicas y cambiar el carácter del enfermo, su conducta física, emocional y mental,
La finalidad última, pues, de la enfermedad es la de proporcionar al enfermo una oportunidad de progresar en su evolución. Una causa puesta en movimiento solo puede ser neutralizada con su efecto. La causa principal de las enfermedades estriba en el egoísmo en todas sus vertientes: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Hace casi imposible al yo superior conectar con la personalidad. Como el problema radica en el cuerpo de deseos, es decir, el vehículo de las emociones, los sentimientos, los deseos y las pasiones, quien se deja llevar por ellos será más propenso a la enfermedad. Y quien, concienciado del funcionamiento oculto del hombre, les haga frente y las domine, y se forje un carácter fuerte y positivo, será inmune a ella. La ley de retribución actúa apenas cualquier ser autoconsciente en movimiento, cualquier energía, ya sea esta física, etérica, de deseos, mental o espiritual. Responde, por lo tanto, al ejercicio del libre albedrío por cualquier ser. Realmente esta ley actúa solamente sobre el que ha de sufrir los efectos de la puesta en movimiento de cualquier clase y cantidad de energía. Esta ley existe desde la eternidad y en ella, porque es la eternidad misma. Y no puede decirse que obra porque es la acción misma. Sus efectos son inevitables, ya que las leyes cósmicas son parte de la voluntad divina. Karma en el budismo. La ley del karma es un ejemplo especial de la ley de causa y efecto que establece que nuestras acciones físicas, verbales y mentales son causas y nuestras experiencias sus efectos. La ley del karma enseña por qué cada individuo posee una disposición mental, una experiencia física y unas experiencias únicas. Estos son los efectos de las incontables acciones que cada uno ha realizado en el pasado. Puesto que no hay dos personas que hayan realizado las mismas acciones en vidas pasadas, nadie puede tener los mismos estados mentales, experiencias y apariencia física que otro. Cada ser posee su propio karma individual. Algunas personas disfrutan de buena salud y otras sufren enfermedades sin cesar. Unas tienen un físico atractivo y otras no. Algunas siempre están alegres y se conforman con poco, mientras que otras suelen estar de mal humor y nunca están satisfechas. Algunas personas entienden con facilidad el significado de las enseñanzas espirituales, pero otras los encuentran difíciles y oscuras. La palabra karma significa acción y se refiere principalmente a nuestras acciones físicas, verbales y mentales. Las acciones que efectuamos dejan huellas e impresiones en nuestra mente muy sutil que con el tiempo producen sus correspondientes resultados. Nuestra mente es comparable a un campo de siembra y las acciones que cometemos a las semillas que en él se plantan. Las acciones virtuosas son las semillas de nuestra felicidad futura y las perjudiciales las de nuestro sufrimiento. Estas semillas permanecen ocultas en nuestras mentes hasta que producen su efecto, cuando se reúnen las condiciones necesarias para su germinación. Además, desde que se realiza la acción original hasta que maduran sus consecuencias, pueden transcurrir varias vidas. Como resultado de nuestras acciones o karma, renacemos en este mundo impuro y contaminado y tenemos problemas y dificultades sin cesar. Nuestras acciones son impuras porque nuestra mente está contaminada por el veneno interno del aferramiento propio. Esta es la razón principal por la que experimentamos sufrimiento. Esto es producido por nuestras propias acciones o karma y no es un castigo impuesto por nadie. Sufrimos porque hemos cometido numerosas acciones perjudiciales en vidas pasadas. El origen de estas malas acciones son nuestras propias perturbaciones mentales, como el odio, el apego y la ignorancia del aferramiento propio. Cuando hayamos eliminado de nuestra mente el aferramiento propio y demás engaños, nuestras acciones serán puras. Como resultado de estas acciones, nuestras experiencias, nuestro mundo, cuerpo y disfrutes, y los seres que nos rodean, también serán puros. No quedará ni el menor rastro de sufrimiento, impureza ni dificultades. De esta manera encontraremos la verdadera felicidad en nuestra mente.
Karma en el hinduismo. La palabra karma literalmente significa acciones o hechos. Se refiere a nuestras buenas acciones que pueden llevar a un futuro bueno y beneficioso o nuestros malos actos que pueden llevar a un futuro doloroso. Tanto la palabra karma nos puede dirigir hacia el hinduismo. Es un concepto muy conocido en todas las religiones principales del mundo, solo definidas y seguidas de diferentes maneras. Todos conocemos la frase científica: a cada acción hay una igual y opuesta reacción. Karma y Bhagavad Gita. Bhagavad Gita categoriza karma como sigue: karma, lo que ayudará a nuestra alma para evolucionar. Según el hinduismo, karma es el resultado de nuestras acciones. Si tenemos una vida feliz y cómoda, se dice que es el resultado de nuestro buen karma de nuestras acciones pasadas. Del mismo modo, si nos enfrentamos a dificultades en la vida, se cree que somos responsables de nuestro pasado y de las malas acciones. Hinduismo cree que llevarnos adelante las acciones y hechos de nuestra vida a nuestra vida presente. Se cree que si una vida no es suficiente para pagar el karma negativo, entonces tendremos que reencarnar para el siguiente nacimiento. Karma en el cristianismo. El karma también está inserido en la doctrina cristiana, aunque no aparezca con este nombre. Basta con que sustituya la ley del karma por ley de reciprocidad, ley del retorno, ley de causa y efecto, ley de siembra o ley de la cosecha. Jesucristo anunció esa ley básica de la reciprocidad, que es la guardiana del orden en la creación de su Padre, con las siguientes palabras, transcritas por Pablo en su carta a los Gálatas: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El maestro volvió a mencionar la actuación de esa ley de la cosecha o ley del karma, cuando, aprisionado por los soldados romanos, en aquella ocasión uno de los que estaban con él sacó una espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote, que acompañaba a la guarnición romana. La advertencia del maestro a ese respecto no podría ser más clara: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerá. No por otra razón, cuando algunos de sus oyentes comenzaron a comentar entre sí sobre los Galileos suplicados por Pilatos, él luego los cortó ásperamente, avisando que, si no se arrepintiesen, perecerían todos de la misma forma como los que habían sido muertos por el alcalde romano y los soterrados por la torre de Siloé. Con su aclaración sobre la ley de la reciprocidad, el Hijo de Dios no trajo nada de revolucionario, mas apenas enderezó lo que siempre existió desde el principio. Él mismo siempre hizo varias veces referencias a todo lo que está escrito, conforme se puede constatar en los evangelios de Mateo y Marcos. Su mensaje de amor no tenía el propósito de derribar las leyes del Antiguo Testamento, mas, al contrario, de aclarar lo que había permanecido correcto y lo que fue apenas moldeado y alterado por el raciocinio deformado. Él hizo eso para que esas leyes se tornasen una base sólida para la efectuación del amor de Dios. ¿Qué era el propósito? No penséis que he venido para derrogar la ley o los profetas. No he venido para derrogar, sino para cumplir. La ley a que Jesús se refiere ahí eran, pues, las disposiciones del Antiguo Testamento, que también ya traían bien nítidamente el concepto del karma o de reciprocidad, conforme puede ser constatado en los ejemplos que siguen. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramado. Como hiciste, así se hará contigo. Tu mal hecho se volteará sobre tu cabeza. Aquellos que cultivan la iniquidad y siembran la miseria son también los que las cosechan. Su maldad se vuelve contra él, sobre la cabeza le cae la propia violencia. El Señor me trató conforme a mi justicia, me retribuyó según la pureza de mis manos. La justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño.
El que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. El que con diligencia busca el bien, se procura favor, pero el que busca el mal, éste le vendrá. Por el fruto de su boca cada cual se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverán a él. Quien siembra injusticia, recoge desgracia. El que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra, sobre él volverá. El justo es feliz, pues comerá el fruto de sus acciones. Infeliz es el malo, ay de él, pues será tratado según merecieron sus actos. Cambian a través de los siglos las formas como la ley del karma es expresada. Sin embargo, su contenido permanece para siempre inalterado. El destino de la criatura humana es formado por ella propia. Karma en el espiritismo. Dios nos dio libre albedrío a todos. Es decisión de cada cual decidir qué hacer en todos los órdenes de sus vidas. Y cada cual es responsable por sus acciones y hasta de todos los pensamientos en esta existencia, porque cada cual es responsable por sus acciones y hasta de todos los pensamientos en esta existencia, porque cada cual es responsable de determinar qué pasará con el espíritu encarnado cuando desencarna. Se irán acumulando los efectos de las acciones cometidas. A eso la mayoría se refiere como karma de vidas anteriores, aunque la palabra karma no aparece literalmente en la codificación. Se refiere a la ley de causa y efecto. Específicamente, el efecto de cada acción requiere una reacción, es decir, a todo lo que hemos hecho en el presente de la presente existencia, que se constituyen en faltas o buenas acciones. Todo efecto es lo que denomina como karma. Este término es conocido universalmente, pero el espiritismo lo considera simplemente como un efecto de nuestras acciones. Para el espiritismo, la ley de causa y efecto es lo más importante en el proceso de expiación de faltas cometidas en existencias anteriores. Somos responsables también de lo que ordenamos a otros hacer y que como consecuencia ocasionan algún mal a terceros. Según las leyes espirituales y también lo mencionado por Jesús en la Biblia, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos y nuestras acciones deben ser en moral, que no es otra cosa que todo lo que hagamos o pensemos sea de bien común, esbozado de la siguiente manera. No le hagas a nadie lo que no te gustaría te hicieran a ti. Si decides hacer algo que tú consideras está bien hecho, pero que la cera o a otra persona, eso no es actuar en moral. Entonces todo lo que hacemos o pensamos se relaciona con esta realidad. No basta el decir que somos buenos, es necesario modificar nuestra conducta y que el resultado sea algo con algo bueno para ti y tus semejantes, y por consiguiente tus intenciones. Las intenciones están ocultas hasta el momento que ocasionan efecto o karma. El mal llamado karma, que ya sabemos que significa efecto, se nutre precisamente de todo lo que hacemos y pensamos. Si ocasionamos algún mal a alguien, entonces se convierte en faltas que manchan o ensucian nuestras almas inmortales y por consiguiente se necesita reencarnar para expiar o limpiar esas faltas cometidas en esta existencia junto a las faltas ya cometidas en vidas anteriores. Pero si comenzamos a comportarnos en moral, esto lo que hace es reducir el tiempo de nuestra expiación, reduce el tiempo de sufrimiento que han ocasionado nuestras faltas. No debemos olvidar que fuimos nosotros mismos los que decidimos venir a este plano, o a esta existencia para limpiar o expiar nuestras almas inmortales, aunque no nos acordemos de ello. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el tema. Hasta la próxima y que Dios os bendiga.